La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Al final de la semana pasada surgió una polémica que sigue hasta estos días, y es el rol que jugará el presidente de la República, Lacalle Pou, en esta campaña hacia octubre en defensa de la reforma de la seguridad social consagrada en este gobierno. Luego de participar de una reunión con la dirección de la Asociación Rural del Uruguay, Lacalle fue consultado sobre los potenciales impactos que tendría la aprobación de la reforma de la seguridad social que impulsan el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio. Dijo que la reforma propuesta es compleja y traerá consecuencias. Es compleja porque, desde mi punto de vista, trae consecuencias negativas con efecto dominó, que va a hacer que tengamos que, de alguna manera, diversificar el gasto público. Seguramente el gobierno que viene va a tener que subir los impuestos, si pasa esto. Después, en lo que hace a la confianza del país en el extranjero, que estamos con el riesgo país más bajo de la historia, va a cambiar. Entonces yo creo que hay que ser muy claros en esto. También hizo consideraciones políticas y se refirió a los 15 años de gestión del Frente Amplio. Claramente, si esta reforma era urgente hace 15 años, o más de 15 años, 19, 20 años, deberían de haberla hecho. Nosotros nos tocó hacerla, nos tocó discutir, nos tocó conseguir los votos. Llamamos un gran diálogo nacional. Gran diálogo nacional. Le voy a hacer memoria de lo que pasó. La LUC. La primera instancia de la reforma fue la LUC. Un grupo de expertos. Después, un anteproyecto. Yo se lo llevé personalmente al Frente Amplio. No sé si se acuerdan que fui a la casa del Frente Amplio a llevarle el anteproyecto. Se trató en las dos cámaras. Se convocaron como 80 delegaciones. Se votó en contra, no se aportó, no se reformó durante 15 años de gobierno y ahora dicen que se va a llamar un diálogo social. Y además en una reforma no está clara la posición que se va a tomar. En una reforma, que cuando hablemos públicamente más extenso de esto se van a enterar, es compleja. El presidente además afirmó que va a hacer campaña y dijo que en los próximos días va a comunicar la forma justamente en la que va a participar de este debate. Pero la polémica aumentó cuando la fórmula del Frente Amplio se refirió a los comentarios del presidente de la República e incluso la candidata a vice, Carolina Cose, dijo que el accionar del presidente Lacalle es inconstitucional. Me parece que un presidente de la República se meta en los temas de una campaña electoral, pero cada sector político utiliza las herramientas que tiene. Me parece que no es conveniente porque es presidente de todos los uruguayos, pero cada cual hace lo que le parece que es mejor, y eso creo que también nos pone en una situación distinta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que por algo somos partidos distintos. Yo quiero agregar algo a lo que está diciendo Yamandú, porque nosotros estamos hablando de que gobierne la honestidad, de la construcción de valores, de la protección de la democracia. Es inconstitucional que un presidente haga política partidaria. Entonces le trasladamos hoy a nuestros panelistas estas preguntas. ¿Es inconstitucional efectivamente el accionar del presidente de la República, como dijo Carolina Cose? ¿Está bien que el jefe de Estado defienda una reforma que se impulsó en su propio gobierno? Y comenzamos la mañana con un buen café del Palacio del Café, una empresa uruguaya que desde hace 87 años nos introduce en la cultura del mejor café. Ahora estamos degustando un blend, pero podés elegir el tipo de café en grano, molido en el momento, el que prefieras. Puede ser moca, moca express, Colombia Santos, glaseado natural o café especial familias. Besa el gusto y tome un buen café. El Palacio del Café. Uruguay 1188. Comencemos entonces el debate. Selva, ¿cómo viste este tema? Bueno, yo creo que el presidente hace campaña desde hace mucho, campaña electoral. Es decir, no es solamente sobre el tema del plebiscito, que en realidad lo ha hecho como explícito. Es decir, el presidente está en campaña electoral. Creo que es una gran ayuda para Delgado, que no es un candidato muy lucido, llamémosle así. En realidad, incluso cuando Ojeda dice me alegro de que ingrese en la campaña,
es justamente por eso, porque no hay, desde el punto de vista de la coalición, candidatos que sean tan atractivos como para esta campaña electoral. Entonces, si es inconstitucional o no, yo diría, éticamente no correspondería. ¿Por qué? Porque esto es un plebiscito que define la ciudadanía y que no debería estar sometido a presiones. Que la ciudadanía opine. Yo estoy en contra del plebiscito, o sea, creo que no es la solución. En eso se han expresado no solamente economistas destacados, sino en la mayor parte del Frente Amplio está en contra de que el camino para las reformas necesarias a la reforma de la seguridad social que votó este gobierno solo con los votos de ellos, a veces se quejaban de que el Frente Amplio las mayorías las hacía cumplir y votaba a rajatabla y bueno, y con las mayorías no daba participación. Bueno, acá pasa algo parecido. La LUC se votó por las mayorías de la coalición, no le importó lo que opinaban otros, y ahora la LUC, que nombró recién el presidente, tiene varios capítulos que no se aplican y que no se pudieron aplicar y que estaban mal. Y también pasa lo mismo con el plebiscito, con la reforma de la seguridad social. ¿Que era necesaria una reforma? Claro que sí, es necesaria. Lo que yo no estoy segura, porque además lo han manifestado economistas que no son del Frente Amplio, ¿no? Como por ejemplo Pablo Rosselli, ha manifestado que esta es una reforma aguada y que en realidad debería esperarse una reforma de mayor calidad y mayor sustancia, pero bueno, esto es lo que salió. Entonces, que va a tener que haber modificaciones, va a tener que haber modificaciones. Si el camino es el plebiscito, creo que no definitivamente, incluso porque el plebiscito convalida una asimetría que hoy por hoy existe y que se mantiene en la reforma de la seguridad social impulsada por la coalición, que es el problema de la caja militar. La caja militar es una caja que trae unos 400 millones de pérdida anual y atiende solo a 52.000 militares, y el BPS, que es como el centro, digamos, del déficit, tiene un déficit de 800 millones, pero no solamente atiende a como 800.000 personas, sino que además da prestaciones sociales de asistencia, de pensiones, de asistencia a viudas, a discapacitados. Es decir, comprende lo que se llama el sistema de seguridad social, que es mucho más amplio que la jubilación, y esa es la verdad. Pero ¿qué pasa con este plebiscito? Este plebiscito convalida, diríamos, o mantiene ese privilegio de la caja militar, y además trae una serie de problemas económicos que los que saben de economía, y yo respeto a los que investigan en esta área, han fundamentado. Eso hace que tanto Yamandu Orsi como Carolina Cose hayan definido que, bueno, su voto no va a estar a favor del plebiscito. El artículo 77 de la Constitución de la República, en el que se basa el comentario de Carolina Cose, dice en su numeral 5: el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Graciano, ¿cómo ves el tema? Bueno, apelando a los, digamos, teniendo en cuenta el tema técnico que implica la pregunta, uno tiene que apelar a los profesores de Derecho Constitucional, a los catedráticos de la materia, que en forma unánime, con alguna puntualización en el caso del doctor Luz, por ejemplo, que es profesor además de Derecho Constitucional, señalan que la acción del presidente en este campo está totalmente amparada por la Constitución. Dos catedráticos nomás. Salvo, bueno, no unánime. Bueno, no es una definición unánime. ¿Quién está en contra? ¿Tú conoces alguno que esté en contra? No, pero digo pero lo único que conozco es la opinión de dos catedráticos. Pero si yo te digo, si tenés alguno que opine en contra, que esté en contra no sé ninguno. Si tú sabes alguno que esté en contra, lo decís y lo escuchamos. Yo, los que he escuchado, que son profesores de Derecho Constitucional, bueno, los que han hablado. Pero como dijiste unánime, yo te corregí, no es unánime. Y de los que hablaron es unánime. Si hubieran hablado más y uno hubiera estado en contra, sería discrepante. Bueno, si tú conoces a alguno que esté en contra, lo comentás y explicamos por qué. Es a los que le preguntaron. Bueno, es un tema que está abierto a la discusión pública, las voces que se han escuchado, ninguna señala, pero no solamente los catedráticos, también los miembros de la Corte Electoral, que es la justicia electoral, digamos, los que son llamados
a dilucidar cuestiones que tienen que ver con si se ajusta o no a derecho en materia electoral, la campaña, etcétera, las violaciones a las normas que rigen la campaña electoral. Tampoco han expresado una voz en contra, ni siquiera los delegados del Frente Amplio en la Corte Electoral tampoco se han manifestado en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que esa parte de la discusión, la parte técnica, académica, está saldada. Podría quedar abierta la parte política, que es mucho más amplia, ¿verdad? Uno puede hacer consideraciones más amplias, y en ese sentido sí puede caber alguna expresión que implique, bueno, que alguien puede sentirse molesto o que está rozando el tema de hacer consideraciones de carácter electoral, aunque el voto a favor o en contra de un plebiscito no es para elegir un gobierno, sino es en función de un tema muy concreto, donde además las posiciones están divididas dentro de los propios partidos, o por lo menos dentro del Frente Amplio están divididas. Por lo tanto, no es un tema clásico de campaña electoral. Dicho esto, creo que la iniciativa de poner a plebiscito, de someter a plebiscito, o sea, reformar por una norma constitucional, derogar por una norma constitucional la reforma del sistema de previsión social aprobada en este gobierno, ha sido un boomerang para quienes lo propusieron. Ha sido un boomerang, ha sido un tiro en el pie. Claramente ha sido así. En el Frente Amplio, donde el PIT-CNT es un poco la columna vertebral de la parte organizativa, que con el paso de los años ha ido sustituyendo lo que eran los partidos políticos dentro del Frente Amplio. Aquí nos acompaña el diputado Iván Posada, que fue un hombre que participó en toda la gestación del Frente Amplio, en su momento estuvo vinculado. Él sabe muy bien que en su momento de mayor apogeo, los partidos políticos eran la columna vertebral del Frente Amplio, los distintos partidos políticos, y el movimiento sindical acompañaba a los dirigentes, pero estaban por fuera. Hoy hay una fusión prácticamente, y el poder real reposa en quienes tienen la capacidad de organizar, de movilizar y de juntar dinero también, con los aportes de las cuotas sindicales, de juntar dinero en procura de estos objetivos. Entonces, ¿por qué fue un boomerang? Porque se pone en marcha un procedimiento que divide al Frente Amplio, que se supone que era la fuerza, la columna vertebral que iba a estar respaldando, o se suponía que iba a estar respaldando esta posición. No solamente eso, sino que además, por vía indirecta, se abre las puertas a que el presidente de la República, haciendo uso legítimo de lo que le concede la legislación vigente, participe en el debate de la reforma, porque, en definitiva, si es una ley aprobada por el gobierno, obviamente uno espera que el presidente de la República la defienda. Por lo tanto, es un boomerang, es un tiro en el pie, y seguramente, como tú te acordarás, Francisco, que lo dije hace 2 semanas, que el presidente se iba a involucrar en la campaña en el mes de octubre, lo va a hacer, va a ser una pieza fundamental en el debate político, y a esta altura es muy difícil separar lo que es el debate de la reforma previsional de lo que es el debate político general del país, porque claramente el presidente va a arrastrar detrás de las propuestas detrás de la propuesta de mantener vigente la norma de la reforma de la previsión social, va a arrastrar también opinión pública en favor de las posiciones del gobierno, de los distintos partidos del gobierno. Al gobierno, claramente, sin ninguna duda. No, diputado Posada, que además tiene la característica de haber trabajado en el proceso de redacción de la ley de reforma de la seguridad social, la 20.130, tanto en el Parlamento como cuando el Partido Independiente hizo las devoluciones al anteproyecto que había presentado el Poder Ejecutivo. Pero, ¿cómo ve todo este tema, y en particular la irrupción por esta vía, como decía Graciano, del presidente de la República en la campaña? Bueno, en primer lugar, el presidente de la República está en el pleno ejercicio de sus competencias, es decir, está ejerciendo la función de gobierno en el régimen nuestro, que es un régimen donde participa además todos los ministros, que los ministros no tienen además ninguna inhibición. La inhibición que tiene el presidente de la República y que establece la Constitución de la República refiere exclusivamente, como tú lo leías, a la propaganda política de carácter electoral. Acá estamos hablando de un tema de gobierno, de un tema esencial a la vida del país, con un impacto realmente muy trascendente en lo que será la vida del Uruguay en la eventualidad que se apruebe este plebiscito, y por tanto, desde mi punto de vista, el presidente no solo puede, sino que debe
participar en esta instancia porque tiene competencia en todos los asuntos vinculados a la administración y es de los que está en mejor posición para decirles a todos los uruguayos y uruguayas cuál va a ser el impacto de si se aprueba el plebiscito que está planteado. Nosotros creemos que es una instancia realmente un punto de inflexión en la vida de nuestro país. Nunca se había planteado una iniciativa de estas características que pone en la Constitución parámetros que refieren a las jubilaciones y pensiones que indudablemente congelan allí la situación. Temas que son notoriamente de resorte legal son llevados al plano constitucional y con efectos realmente catastróficos, porque hay que decirlo claramente. La aprobación de este plebiscito supondrá, si así sucede, el colapso de la seguridad social en nuestro país, el colapso de todo el sistema de protección social de nuestro país, que las propias estadísticas en materia particularmente de indicadores de pobreza nos muestran que los uruguayos mayores de 65 años están muy por debajo de los niveles de pobreza a nivel general, están en el entorno del 2%. Los problemas del país en materia de pobreza los tenemos justamente a nivel de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, esta reforma va justamente a contrapelo, porque lo que hace es consolidar la inequidad en materia intergeneracional. Y este es un aspecto también muy negativo desde nuestro punto de vista. Para nosotros es una propuesta profundamente regresiva y que por eso debe ser rechazada por la población. Pero es bien importante, desde mi punto de vista, que el presidente de la República participe y le diga a los uruguayos su opinión respecto a esta iniciativa. ¿Celo? Pero hay que decirle a la gente que cuando el presidente participa e involucra al Frente Amplio y cuestiona la inocuidad o una solución, digamos, a medias tintas y que no se define, etcétera, y nombra al Frente Amplio en plena campaña electoral, está transgrediendo la norma. Ahí el presidente se equivocó. Es decir, una cosa es que salga a defender la reforma y otra cosa es que ataque a una fuerza que está contendiendo en la elección. Y esto lo hizo el presidente Lacalle. Recientemente lo hizo, cuando dijo que iba a participar plenamente en la campaña y se puso a criticar la postura del Frente Amplio y lo que él considera una postura ambivalente o ambigua. Entonces, en esa medida, el presidente está transgrediendo la norma y está violando la Constitución. Ese es un tema que lo quiero dejar claro para que la población no crea que es antojadiza la postura de Yamandú y de Cose, que han sido muy cuidadosos en posturas de crítica a la oposición, porque me parece que la campaña debe ser constructiva y no destructiva. No debe basarse en la crítica a la construcción, como hace Delgado, que lo primero que hace es salir a decir, ay, el Frente Amplio, pipipi, no hace esto, no hace lo otro, Ojeda que dice, porque el Frente Amplio... No, digan lo que proponen ustedes. Una campaña hacia la población, cuando es responsable, cuando es sensata, debe ser una campaña propositiva, de aportes, de construcción, de incluso de unidad, porque no podemos efectivamente sacar a este país de la situación en que está, en el tema de la inseguridad, en el tema de la pobreza, como tú señalabas, sobre todo en los sectores de la infancia, si no lo hacemos entre todos. Vamos a vivir en el mismo barrio, no nos vamos a mudar. Es decir, y cuando hay una fuerza que es tan homogénea y tan grande como la del Frente Amplio, tampoco se la puede menospreciar o decir, como dijo Javier García la vez pasada, el Frente Amplio apoya a los delincuentes. No se puede actuar con ese grado de irresponsabilidad, porque eso es banalizar la campaña política. Y cuando yo digo que el presidente está haciendo campaña desde hace mucho, me refiero a que, a ver, ¿qué piensa uno que hace un gobernante? Gobernar, ¿verdad? Pero gobernar no puede ser subirse todos los días al helicóptero e ir y inaugurar 25 kilómetros de una ruta, subirse al helicóptero e inaugurar un kiosco en otro lado. Si no puede ser eso, gobernar durante tanto tiempo, sacarse selfies, ir a decir, no sé, se me ocurre a mí, ¿no?, que gobernar es algo más complejo, más profundo, más de estudio, más de capacitación y al mismo tiempo de negociación de cosas. Y ahora, sin embargo, el camino que ha seguido Lacalle, por lo menos este año, todo este año, el presidente está en todos lados.
se agarra, el helicóptero nos va a costar a los uruguayos, no saben cuántos, cuando sepamos cuánto se gastó en el helicóptero presidencial, que es un taxi, es decir, nos vamos a dar cuenta. Pasa de Artigas a, no sé, al carnaval de Melo, va de inaugurar un comercio a otro. ¿Cómo que no? Sí, esperaba otra cosa. Esperaba otra cosa, claro que sí. Bueno. Esperaba lo que han hecho hasta ahora los gobiernos, que es, trabajar, y mira que han trabajado horas. Un apunte. Voy a poner un ejemplo, nada más. Dale. Los consejos de ministros en los gobiernos del Frente Amplio se hacían todas las semanas. En los consejos de ministros en este gobierno se citan allá a las 1500, cada 3 meses o a veces más hay un consejo de ministros. Entonces, eso es gobernar, es conocer lo que está pasando en cada ministerio, trabajar, proponer cosas y escuchar. Y yo creo que eso es una ausencia grave en este gobierno. Un apunte, porque, y tal vez ahora pasamos a Graciano, que además es abogado. Vos decías, Elba, al inicio que podía ser no ético lo que eventualmente podría o vaya a ser el presidente de la República, por más ya ha anunciado que de alguna manera va a participar. Porque es presidente de todos los uruguayos. Pero la pregunta es si vulnera o no la norma. ¿Qué es lo que dijo Cose? Porque Cose hizo una acusación constitucional. Y si uno lee el numeral 5 de la Constitución, del artículo 77, cosa que dice al inicio, de vuelta, yo no soy abogado, no parece estarlo vulnerando. Pero dice no intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. ¿Y te parece que no interviene cuando él nombra el Frente Amplio en su alocución? En cuando propaganda. El término propaganda. Pero acá lo que establece la Constitución es propaganda. Es muy específica en propaganda, la norma constitucional. En propaganda estoy cansada de ver, nunca vi tanta propaganda del gobierno, de Presidencia de la República en los canales de televisión. Nunca vi tanta propaganda. Incluso el otro día se denunció que el WIMAP, que es el famoso lugar donde se va a mostrar, dice a los uruguayos, dónde se invirtió la plata de sus impuestos, eso va a suponer 22 horas de televisión. A ver, ¿de qué estamos hablando? Yo no estoy inventando nada, la gente lo ve. No estoy inventando una cosa que no ocurre, es la realidad. Uno se sienta frente al canal de televisión y ve sucesivamente campañas políticas, porque tienen un fondo político. Mira, todas, la de la UTE, la del WIMAP, la de la presidencia, todas las que firma Presidencia de la República. Pero todas esas campañas todas están dentro las de la INEFOP, son campañas todas competencias del propio gobierno. Y lo que no tenemos en este periodo, déjame decir terminar, solamente. Porque vos me preguntaste cuáles, yo te las voy a nombrar. INEFOP dura más de 1 minuto y medio. Todo lo que ha hecho es decir, son datos de todo lo que ha hecho el gobierno, porque no lo sabe decir Álvaro Delgado en sus discursos. Entonces se encargan de hacerle la publicidad de Delgado, la hacen con plata de todos los uruguayos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Así se hace una campaña electoral? No es así. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es difundiendo parte de su gestión. Y es lógico que así lo haga. Claro. Lo que no tenemos en este periodo de gobierno es ninguna campaña que ayude a construir una candidatura. No hemos tenido, por ejemplo, publicidad electoral orientada a la creación de una candidatura, como fue la de la Presidencia de la República de Raúl Sendic, que hasta el lema que se utilizó para la campaña de ANCAP fue el que después utilizó en la campaña. O sea, y se criticó, ha habido y luego un se total le hizo y absoluto renunciar. Respeto de las normas en materia constitucional y en materia legal. El gobierno lo que ha hecho es difundir, como corresponde en una etapa donde se acerca al final de su gestión, difundir lo que ha sido una gestión, yo creo, a todas luces muy exitosa. Particularmente en el ámbito de la obra pública, donde yo creo que este periodo de gobierno... Se invirtió lo mismo en obra pública. Este periodo de gobierno ha sido, en materia de obra pública, realmente un punto muy alto. No tengo ninguna duda en calificar que la gestión de Falero al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha sido, desde la reinstauración democrática, la de mayor realización de obras con un nivel realmente muy trascendente. Basta recorrer el país como para darse cuenta de que la obra pública en este periodo ha sido extraordinaria. Graciano. Yo creo que a esta altura es tratar de descubrir la fórmula secreta del agua tibia, el señalar que los gobiernos están en campaña electoral. O sea, mejor dicho, en campaña. Todos los gobiernos desde el primer día están en campaña.
O sea, en un sistema democrático, donde se alcanza el poder a través del voto popular, la comunicación, el convencimiento, la tarea de tratar de recoger la mayor cantidad de adhesiones posibles a una determinada causa, es el leitmotiv del sistema democrático. Yo no conozco ningún gobierno que no esté en campaña. Los gobiernos están en campaña desde el primer día hasta el último. ¿Y están en campaña para qué? Para ser reelectos. O sea, es una función casi fisiológica del sistema democrático, fisiológica. Así como los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas, los gobiernos, los partidos políticos también las tienen y consisten en hacer lo posible para seguir en el poder dentro del marco democrático, respetando las libertades públicas, no persiguiendo opositores, respetando la libertad de prensa, no interviniendo, no haciendo cosas ilegales, como hacen los sistemas autoritarios o dictatoriales, sino en el sistema democrático tratar de convencer a la gente. Es el ABC de la política, no estamos descubriendo nada. Ahora, dicho esto, la gente tampoco es tonta. La gente no compra cualquier cosa. O sea, eso de que como hay publicidad, como hay propaganda, la gente va y hace lo que... No es así. Tú haces propaganda, tú que estás en publicidad toda la vida, tú haces publicidad de un producto malo, la gente va, lo prueba y no lo compra más. No se deja engañar. La publicidad no induce, puede generar un impacto inicial. Che, mirá, salió este producto, vamos a probarlo. Si a la gente no le gusta, no lo va a consumir más. Esto, digamos, si queremos trasladar ese mismo concepto al marketing político, tiene puntos de semejanza. El gobierno puede decir muchas cosas. Ahora, si eso no es verdad, la gente no lo va a creer. La gente va a decir, che, me están engañando. Acá me dicen que hicieron un puente y no lo hicieron. Acá me dicen que... Bueno, algunos se cayeron, ¿no? Bueno, se inauguraron y se cayeron. Pero eso lo decidirá... Al mes estaban caídos. Muy bien, pero eso lo decidirá la gente en la urna. Che, mirá, nos engañaron, hicieron los puentes, hicieron 20.000 puentes y se cayeron la mitad, no sé. Pero eso lo va a decidir la gente. Ahora, esto forma parte de un sinceramiento del sistema político. ¿Dónde está quizás el obstáculo en la legislación uruguaya? En la prohibición de la reelección presidencial. ¿En qué se basa, cuál es el fundamento político democrático, si se quiere, de la prohibición del instituto de la reelección presidencial? El hecho de que el presidente de la República puede verse tentado de usar el poder grande que tiene el presidente de la República en el sistema político, de usarlo en beneficio de la propia candidatura. Entonces la Constitución, ¿qué dijo? Una norma que viene de hace un siglo. El presidente vamos a dejar... Después de aquella famosa frase de Julio Herrera y Oves, la influencia directriz, ¿no?, que el presidente ponía al candidato que se le antojaba. Bueno, no, esto no se puede, en fin, hay que respetar, yo qué sé. Bueno. Y se puso el instituto de la prohibición de la reelección presidencial. Pero cae de Maduro que eso es un progreso manuscrito, es una cosa que se escribe en el papel, pero no existe en la realidad. Todos los presidentes de la República que yo conozco han influido en las campañas electorales, todos. ¿Cómo? Indicando el candidato preferido del gobierno. Desde Sanguinetti para acá, los oyentes quizás algunos son jóvenes y no se acordarán, pero antes del golpe de Estado también pasaba lo mismo. Pacheco Areco indicó a Bordaberry y Bordaberry ganó. Y todos los presidentes de la vuelta de la democracia hasta acá han indicado, casi siempre con poco éxito, salvo la calle Pou, con poco éxito, el sucesor. Sanguinetti lo quiso hacer con Tarigo, la calle lo quiso hacer con Ramírez, Sanguinetti lo quiso hacer con Hierro, Sanguinetti lo quiso hacer con Hierro, Vázquez lo quiso hacer con Astori, Mujica lo quiso hacer con Sendic, todos fracasaron y todos lo intentaron. Esta es la realidad, y Delgado es mano derecha de la calle Pou. Y la calle Pou lo que hizo, el presidente de la calle Pou lo que hizo fue, a esta altura, yo creo que con buen criterio político, yo en su momento pensé que estaba equivocado, pero como siempre, uno tiene que respetar a los que están en la cancha y no en la tribuna, ¿no? Él dijo, bueno, ¿para qué vamos a generar un combate muy duro dentro del Partido Nacional, como hubiera sido, por ejemplo, un enfrentamiento Delgado-Martín Lema, por ejemplo, que vienen del mismo tronco y hubiera significado una lucha política muy dura? Bueno, logró que esos dos candidatos se unificaran, se unieran detrás de la candidatura de Delgado, y quedó allí una candidatura marginal, en fin, que fue la de Laura Raffo, que tuvo poco éxito porque la gente sabía que el candidato del gobierno era Delgado, y lo votó, y tuvo una votación extraordinaria. O sea, fue un apoyo al gobierno del presidente de la calle, fue un apoyo a la calle.
¿Alguien duda de que si hubiera reelección en este país, esto no era carrera y la calle ganaba, no sé, con el 65% de los votos? No. Un presidente que tiene el 50%. Bueno, entonces, no, a lo que voy, no automáticamente ocurre así. Pero a lo que voy no es automático. Bueno, yo sé que no es automático. Absolutamente. Me extraña tú que sos inteligente y estudias. Bueno, te agradezco mucho. Y estudias. Te agradezco mucho. Yo sé que no es automático. Ahora, vamos a convenir una cosa. Una cosa, lo que está escrito en la Constitución, que todos decimos, no, la reelección, cuidado, que no sé cuánto, la influencia directriz, que el presidente no se puede meter. El presidente se mete desde el primer día. Y se mete a diferencia de lo que piensan algunos, que lo hace para que pierda el Partido Nacional o pierda el gobierno de la coalición. No, lo hace para que gane el gobierno de la coalición, no para que pierda. Nunca logré entender ese argumento. Bueno, no voy a entrar en ese tema. A lo que voy es muy bueno que no lo entiendas como periodista, es muy sano que no entiendas ese argumento que da Graciano. Bueno, no, él no entiende el otro argumento. No entiende ese hecho de que la calle quiera que pierda. Bueno, es una cosa, un disparate, es un disparate. Él dijo se mete para que gane. ¿Y para qué se va a meter? Para que pierda. Pero es una cosa lógica. Entonces, en algún momento el Uruguay va a tener que discutir en serio el tema de la reelección presidencial. Hay países que lo han resuelto de alguna manera. Por ejemplo, en México se ha resuelto, bueno, el presidente es rey, digamos así, entre comillas, durante el sexenio. ¿Y cómo se manifiesta ese poder máximo? Indicando el sucesor. Una vez que indica el sucesor, así como el zángano que fecunda a la abeja reina y después se muere, bueno, el presidente en México nombra al sucesor y desaparece del sistema político. En Uruguay tenemos la posibilidad de volver a ser reelegido con un periodo en el medio. Sí, también está el sistema de Estados Unidos que permite 2 elecciones y después para la casa. Por ejemplo, y para la casa. Entonces, lo que pasa es que no hay forma, lo que no puede evitar el sistema, Graciano, Selva, Iván, es que el presidente, desde el cargo del presidente, tenga cierta influencia, sea para el señalamiento o sea para la continuidad. ¿Pero cómo lo vas a evitar? Estamos viendo ¿Pero cómo lo vas a evitar, Francisco? ¿Cómo lo vas a evitar? No teniendo reelección. Pero indica al candidato igual. ¿O no? ¿O cómo no va a indicar? Pero si es jefe del partido. No institucional. A ver, ya lo sé, pero vamos a la realidad. Vamos a la realidad, Francisco. Vamos a la realidad. Un presidente de la República es al mismo tiempo y por definición jefe del partido político por el cual llegó a la presidencia, por definición. Bueno, en realidad porque el Partido Nacional terminó siendo el lacayismo directamente y se subsumieron todas las demás. Tú mismo lo dijiste la vez pasada. Tuvo la virtud de que atrás del herrerismo, que ya no es herrerismo, atrás de la calle, pero es otro todos concepto, se alinearon. Olvídate de los sectores. Entonces, el concepto es otro. Eso que también dijiste. El concepto es otro. El presidente de la República es al mismo tiempo presidente o jefe o líder o caudillo, el nombre que le quieran poner, o mandamás, el nombre que le quieran poner, no me importa, de su partido. ¿Quién se va a oponer al presidente de la República dentro de su propio partido? Es una cosa suicida. Bueno, entonces el presidente de la República... Bueno, así le va. Depende del éxito de la gestión del presidente. Bueno, muy bien, pero dentro del partido el que se opone al presidente no le va muy bien, ¿eh? No le va muy bien. Entonces, y los políticos tratan de sobrevivir siempre, porque eso es la ley de la vida. Entonces, este es el tema para mí el tema de fondo es ¿cómo encaramos en serio el tema del poder del presidente de la República y cómo lo encajamos en el sistema institucional del país? Diputado Posada. No, yo creo que en realidad lo que pasa, me parece que no hemos ido a... Sí, un poco el más lejano del debate. Fuera de lo que estaba planteado. Pero tiene que ver, ¿eh? Sí, tiene que ver. Yo creo que el sistema institucional uruguayo, prohibiendo la instancia de reelección, me parece es el más adecuado. Eso no inhibe, y de hecho la Constitución no lo establece, la participación del presidente en la política, porque gobernar es hacer política, y desde ese punto de vista me parece que está en todo su derecho respecto a opinar, siempre y cuando obviamente no ingrese en lo que establece la Constitución, que además, como decíamos, muy específico, propaganda política electoral. Yo creo que el hecho de confrontar, que era de alguna manera una de las objeciones que planteaba Selva, me parece que está dentro de la parte del juego político. Si yo creo que un partido político, que además es competidor, está de alguna manera no haciendo lo que debe, deja un flanco en la medida que no se expresa, deja en libertad de acción, a mí me parece que el presidente de la República puede marcarlo como lo marcamos los demás políticos, porque eso va de suyo. Es decir, cuando un partido político que aspira a tener la responsabilidad de gobernar el país,
no se expresa frente a un tema como lo es el plebiscito, por razones que todos entendemos porque hay una división política, pero en los hechos me parece que debiera haber una expresión categórica del Frente Amplio, porque si aspira a gobernar, bueno, tiene que tener una opinión manifiesta sobre un hecho que genera consecuencias catastróficas para el país. Ya existió en el Partido Nacional una confrontación entre el plebiscito Vivir sin Miedo de Larrañaga y la aprobación. Entonces, no es condición sine qua non que un partido que tiene en su seno diferentes posturas exprese respeto a los demás. En el caso de Larrañaga se respetó la postura de Larrañaga. En este caso se respeta un sector del Frente Amplio que está constituido principalmente por el Partido Comunista y el Partido Socialista. El resto del Frente Amplio tiene otra postura, y ambos candidatos, tanto Yamandú como Carolina, se expresaron claramente en contra del plebiscito. Así que esa dicotomía o esa ambigüedad no existe. Y voy a agregarle algo a Graciano. Sí. El plebiscito no solamente ha dividido, ponele, a la fuerza del Frente Amplio, también ha dividido a sectores del propio sindicalismo. O sea, a ver, un sindicato tan fuerte y tan grande como AEBU no está a favor del plebiscito, no está promoviendo el voto por el sí. O sea, hay sindicatos que que por disciplina continúan, diríamos, esta postura, pero en realidad no estuvieron apoyando la propuesta del plebiscito, porque además son sindicatos que saben más sobre temas económicos. Imagínense ustedes que el propio Instituto Cuesta Duarte, que es el instituto que asesora el PIT-CNT, curiosamente no se expidió. Es así. ¿Por qué razón? Porque quienes saben más sobre economía entienden que este no es el camino. Hay tres posturas en este momento sobre el plebiscito. Una es, mantener la ley tal como está y no mover nada de lo que se aprobó en este periodo de gobierno. Otra es cambiarla por la vía del plebiscito, cosa que se considera negativa. Es que no es y otra es promover las adecuaciones que merece la ley, porque esta ley merece adecuaciones, porque tiene dificultades y fallas, y modificarla en el próximo gobierno. Es más, algunos economistas, repito, que no son del Frente Amplio, han dicho que quizá esta ley, porque es aguada, porque tiene defectos, porque tiene problemas, debería haberse dejado para el próximo periodo. Eso lo ha dicho Pablo Rosselli, para nombrar uno, de una consultora. En la página 21 del libro del doctor Saldain, recuerda cómo fue el proceso de votación dentro del Frente Amplio. Y si bien es cierto lo que dice Selva, que incluso AEBU sacó un documento muy crítico con respecto a este proceso, hoy por hoy, y por las formas que imperan dentro del PIT-CNT, no hay espacio para estar en contra del proceso. Pero podés no hacer campaña. O no se hace nada. Podés no hacer campaña. Exactamente. Hay un punto que muy interesante lo que dijo Selva en cuanto a la división en los partidos cuando hay una propuesta de tipo plebiscitario, ¿no? Y fíjense, interesante que lo haya traído a colación, porque ese mismo recuerdo, o esa misma evocación, lleva a la conclusión de el peligro que encierra para los partidos que se encuentran divididos, que se manifiestan divididos desde el punto de vista electoral. Cuando el Partido Nacional, como muy bien apuntaba Selva en el plebiscito de Vivir sin Miedo, tuvo una posición divergente en su seno, ¿no? O sea, la calle Pou tratando de consolidar su liderazgo en una posición, Larrañaga compitiendo por ese mismo liderazgo en otra. ¿Cómo le fue al Partido Nacional en esa elección? Perdió. Porque perdió. Porque a la gente no le gusta ver, o sea, la gente no puede confiar en un partido que está dividido frente a un tema fundamental. ¿Cómo se puede confiar? Pero es tirar un voto a la marcha, es decir, voy a votar a esta gente que no sé lo que van a hacer. ¿Sabés que la sociedad en su conjunto no está en esas sutilezas? Bueno, Doña María y don José no están en esas sutilezas. Lo que les importa es qué me van a hacer para gobernar. La campaña de Vivir sin Miedo fue en la última elección. El Partido Nacional ganó. Sí, yo tengo entendido eso. La verdad que pregunté por eso. Fue el proyecto de reforma constitucional. Pero no fue sin miedo, fue en el 2019. Pero fue con la elección nacional. Claro, sí, con claro. octubre. Es que por eso yo te dije cómo ganó.
Yo, de verdad, como soy medio quizás problemática para la fecha, yo me estoy con la edad de imputabilidad penal. Exactamente, eso sí. Perdón. Y esa fue Bordaberry. Exactamente. Y además, te repito que don María y don José votan no por esas cosas. Les importa un rábano lo que pasa dentro de un partido. Tengo que aceptar que el recuerdo de la división del partido no ocurrió cuando el Partido Nacional perdió, sino cuando ganó. Pero sí, la analogía viene a cuento porque cuando efectivamente hubo la división por la edad de imputabilidad, no por el plebiscito de Vicimio, sino por la edad de imputabilidad, ahí hubo una posición divergente y ahí el partido fracasó. En cuanto a la sutileza, yo no creo que sea tan sutileza. Porque en definitiva, cuando uno, tiene que elegir, trata de elegir certezas. En definitiva, ¿no te permite elegir múltiples cosas a la vez? Pero un partido que dice, yo quiero gobernar, pero sobre este tema tan importante, donde hay tantas opiniones divergentes, dejo en libertad de acción. Me parece que no da certeza. ¿Pero cómo ubicas esa referencia que estás haciendo con respecto a los presidentes no pueden ubicar sus delfines, si habría tal influencia directriz entonces? No, creo que no entiendo el señalamiento. Vos planteás que los presidentes han intentado colocar a sus delfines y sus delfines no han logrado obtener la victoria. Sí. Pero a la vez planteás que la gente... Tiene excepciones eso, ¿no? También te voy a aclarar que Mujica nunca intentó ubicar a Sendí como presidente. Me refiero a ganar la elección nacional. No, excepciones en cuanto a triunfar o fracasar en el señalamiento de un candidato. Hay excepciones. Te quiero decir... bueno, son las excepciones que hablan de los liderazgos que realmente dejan una huella en la sociedad. Te equivocás con que Mujica quiso proponer como presidente a Sendik también. O ¿Cómo sea, que me equivoco? Hiciste una serie de precisiones sobre las imposiciones de los presidentes, no fue así. Pero cuando se hace la elección, la elección interna, cuando se hace, capaz que hoy estoy con un tema de memoria, pero cuando se hace la elección interna, no viene el caso de la discusión, no viene el caso. Viene el caso de la discusión porque cuando se hace la elección interna en el Frente Amplio para elegir el candidato a la presidencia y gana Tabaré. Te quiero decir algo. ¿Sabés lo que sí viene el caso? El tema de la credibilidad o no de la población en lo que se le dice. Hay sectores de la población que están alejados totalmente de la política, no nos confundamos. Si algún defecto tiene la democracia, es que vale tanto el voto de un don nadie que de pronto no entiende nada. No, sí, porque te voy a explicar. Hay mucha gente que vota. Para, déjame terminar. Hay votos que son porque me dieron un cargo político y no son porque el tipo sabe ni siquiera qué es lo que propone ese candidato, lo hacen por interés político. Hay votos comprados, eso también se sabe, y hay votos de gente muy lúcida que sabe y ha analizado en profundidad qué me propone este candidato para mi país y para mi vida a futuro. Yo te voy a decir algo que me lo han contado las encuestadoras. Tú sabes que en algunas encuestadoras que van a lugares de sectores muy pobres, etcétera, hay gente que no sabe el nombre del presidente de la República. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con que hay segmentos de la población que están totalmente out. ¿Y tú qué propones? ¿Hacer un examen antes de votar? No, mi amor. Que el tema que tú dijiste sobre... A ver si nos entendemos. Que el tema que tú dijiste era que la división adentro de un partido significa que la gente no va a confiar porque no le da certeza. Mentira, no tiene nada que ver. A veces cuando jugamos de memoria con los datos históricos podemos cometer errores. Sí. En la elección interna del 2014 del Frente Amplio los candidatos fueron Tabaré Vázquez y Constanza Moreira. Exactamente. La victoria fue 82 a... No fue Sendik. 15 creo. Lo que sí es cierto es que después el MPP, Mujica, promovió la figura de Raúl Sendik como candidato a vicepresidente. Quiero aclararte, pero no integraba la interna. Pero ¿querés que te diga la verdad? Tabaré lo quería a Sendik. Te lo digo con propiedad porque lo sé. Tabaré lo quería a Sendik. Un error garrafal. Esa es mi opinión, pero Tabaré, sabiendo que había una serie... A ver, todos sabíamos, por algo nosotros incluso nos fuimos del frente en ese momento, después que se convalidaban cosas que no considerábamos que eran injustas, punto, que no estaban... Y ahí no estaba el tema ético. Estaba el tema ético, ¿por qué te crees que lo...? ¿Por qué te crees que hubo alguna... Ético es otra cosa. De todo, injusto, falta de ética, es decir... A ver, por algo algunos de nosotros se fueron desencantados en un periodo en que intentamos hacer la discusión interna, no tuvimos efecto y
cuando vimos que este personaje terminaba siendo la pareja de la fórmula, nos pareció mal. Tenemos que ir cerrando ya, pero nos quedan 2 minutos. Una frase, literalmente una frase, tiene que ser de formato de telex, digamos. Graciano decía hace un rato lo del boomerang, que haber propuesto esto puede levantar al tablado al presidente de la República y transformarse en un boomerang, teniendo en cuenta esto que en la segunda vuelta del 2019 la coalición venció por pocos puntos. Por muy pocos puntos. Que la aprobación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración también fue por muy pocos puntos, y que ahora se iría hacia una segunda vuelta que, si bien las encuestas van oscilando con respecto a sus números, también proponen un escenario que sobre el disco, usando términos turfísticos, digamos. Posada, ¿cree efectivamente que la participación de este debate en esta campaña electoral va a terminar siendo un boomerang para aquellos que lo proponen? Yo creo que claramente el hecho de introducir en la discusión electoral esta propuesta de plebiscito por parte del PCNT le significó claramente un problema para el Frente Amplio, y además creo que le dio la oportunidad más clara para que el presidente de la República ingresara en la campaña. O sea que lo del boomerang es una figura. Yo creo que ha sido realmente, cuando uno analiza este tema, desde de todas las formas que lo analice, llega a que esto fue un tiro en el pie. Graciano. Sí, y además va a permitir consolidar, si es que las cosas suceden como yo pienso que van a suceder, la preeminencia muy grande de la figura del doctor Lacalle Pou en el escenario político nacional, lo cual puede llegar a ser un factor de incógnita en el futuro, porque habría en el país, si esto se da de esta manera, 2 centros de poder. Un centro de poder formal, que es el del presidente de la República, que si todo, en fin, va en el sentido que yo creo que se va a dar, sería el candidato del gobierno, el doctor Álvaro Delgado, y un centro de poder real, que sería el del presidente de Lacalle Pou, que fue el que indicó a Álvaro Delgado y el que, al introducirse en la campaña del plebiscito, puede llegar a volcar la balanza hacia un lado. Entonces, es una cosa que no se da con mucha frecuencia en el país, donde convivan un poder formal y un poder político real al mismo tiempo, en el mismo lugar, de 2 hombres jóvenes además, que bueno, en fin, es una experiencia nueva, va a ser una experiencia nueva en el país. Esta es una hipótesis de trabajo que hace Graciano que yo no comparto, así que es una hipótesis al fin a la que tiene derecho, obviamente. Yo voy a decir algo que quizá es hasta una jugada a favor. Le va a complicar al gobierno del Frente Amplio si se aprueba el plebiscito. Por lo tanto, le complica al país. Le complica al país, pero digo, al gobierno que va a asumir, le va a complicar si se aprueba el plebiscito. ¿Qué pasa? El problema está en algo que yo te decía hoy, Posadas. La gente interpreta datos que se le dan en la publicidad como si fueran ciertos. El otro día salió un análisis de economistas que la inversión en obra pública de este gobierno es igual al quinquenio del Frente Amplio. Es decir, no hay más inversión, lo que hay es más humo, hay más publicidad, hay más, te inauguran un trecho de 25 kilómetros, te inauguran esto, vuelven a inaugurar, reinauguran cosas, porque han reinaugurado cosas. Entonces, si yo hago mucha bulla, ¿entendés? La gente se cree. Y a mí me preocupa que la publicidad del plebiscito por la jubilación se haga sobre la base de, te vas a jubilar a los 60 años, que mucha gente lo aprecia, y yo creo que efectivamente hay gente que tiene que jubilarse a los 60 años, porque depende de su carácter, el carácter de su trabajo, y hay otra gente que puede trabajar hasta los 70. Yo estoy a favor de que la gente trabaje, porque no sé, depende también de lo que uno siente y si se siente identificado con lo que hace, con su trabajo. El problema es que si vos le das nada más que eso y le decís que la jubilación va a ser mejor, en realidad no estás diciendo la verdad. Y la gente se puede confundir, y no es porque apoye ni a los comunistas ni a los socialistas. La gente va a entender que va a tener un beneficio y va a terminar votando por sí. Y yo creo que es un error. Esa es mi opinión.
Selva, Graciano, gracias por otra semana con nosotros. ¿Volvemos el jueves esta vez? Sí, seguramente. ¿Y cuándo arrancamos con 2 veces por semana que dijiste? Espere, no se No, claro, yo tengo que armar mi agenda. Como despacito y por las Y además tengo que repasar la historia reciente. Claro. Porque... Diputado Iván Posada, gracias por habernos acompañado. Un gusto haberlo Vamos a dar los esfuerzos para ver si lo podemos reclutar para estas charlas. Que pase bien. Muchas gracias. Hasta luego.